amigas y amigos de Radio Conexión Vida. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a una contraposición central que es entre dos ideas, la de lo cholo y la de lo criollo. Específicamente en una de las novelas más importantes, en una de las ficciones más relevantes y, en mi opinión, de las más destacadas, si no la más destacada en toda la historia de la literatura peruana. Nos referimos a la novela Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa y publicada en el año 1969. Es una novela realmente monumental que vamos a explicar y detallar a lo largo de este breve espacio. Vargas Llosa en realidad no necesita mayores introducciones, él ha ganado casi todos los premios internacionales en literatura, desde el premio Rómulo Gallegos en Venezuela hasta el Leopoldo Alas en España, el Príncipe de Asturias, el premio Cervantes, entre otros más. En el 2010 gana el Premio Nobel de Literatura, que es el máximo galardón que se le puede ofrecer a un escritor o escritora, por las cartografías que hace del poder, es decir, ese mapeo, esa exploración de las libertades individuales contra el autoritarismo. Casi toda su obra, incluida la periodística y la ensayística, va a tener un matiz político bastante fuerte y bastante destacado. Dado que Conversación en la Catedral es una novela muy extensa de casi 700 páginas, con una estructura bastante compleja y que inicialmente fue publicada en 2 libros y que está dividida en 4 partes, vamos a detallar realmente lo esencial porque es casi imposible sintetizar cientos de páginas en tan solo 15 minutos. Entonces, lo que vamos a destacar en primer lugar va a ser que es una novela comparada como novela total, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que sintetiza mayormente todas las formas de vida que tuvo el Perú desde el año 1948 hasta el año 1956. Este periodo de 8 años es conocido como el ochenio en la historia del Perú. Va a estar signada por la dictadura de Manuel Arturo Odría, ¿no? Él va digamos, detentar el poder luego del régimen de José Luis Bustamante y Rivera en 1947. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esta fecha o este periodo? Porque es allí donde se van a desenvolver casi todos nuestros personajes, que son decenas y decenas. Vamos a ser testigos, como lectores, de los grandes y pequeños problemas íntimos que han tenido, digamos, nuestros gobernantes, todas las personas, desde lo más alto hasta lo más bajo del estrato social y jerárquico y también económico, ¿no? Vamos a ver personajes sumidos en la pobreza, en la riqueza, con vicios, padeciendo desigualdades, injusticias y todos esos problemas en realidad que nos acosan como nación desde hace muchas décadas o incluso algunos cientos de años. Hay una pregunta inicial que se plantea Santiago Zavala, nuestro protagonista, que es harto conocida, muy famosa. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Es importante destacar esta expresión porque es una frase que también se va a aplicar a nuestro protagonista. Nuestro protagonista va a buscar ansiosamente cuál ha sido el momento en el que prácticamente su vida o se echó a perder o pues se salió del camino que se había trazado inicialmente. Entonces él, en medio de esta búsqueda, él va a hallar muchos personajes y sobre todo se va a reencontrar con un viejo conocido, que es el negro o el Sambo Ambrosio, como se describe en la novela y que más adelante vamos a explicar. Santiago, desde los inicios de la novela, va a experimentar una desazón, una incomodidad, un fastidio constante, una inconformidad, porque ha perdido, en cierto modo, una pureza, un statu quo, esa estabilidad que tenía antes, esa tranquilidad que se le había permitido gozar desde su infancia en Miraflores. En un punto de la novela, él mismo nos lo va a explicar, él se va a cholear, por decirlo de este modo, ¿no? Esta transición la vamos a explicar también a continuación. Ahora, esta contraposición entre lo cholo y lo criollo está desde casi los inicios de la novela. Está latente esta primera distinción entre una decencia limeña, entre esta esencia criolla, entre una buena posición social y sobre todo económica, opuesta al ámbito popular bajo o mediano, a toda esa sordidez que nos explican en la novela como escala social, ya díganse afroperuanos, barriadas, indígenas y sobre todo la inmigración. Recordemos que a partir de esta época hay una fuerte centralización en Lima porque muchas personas provincianas ven en Lima un futuro, una promesa de, digamos, elevar una mayor calidad de vida. Obviamente, como nuestra historia nos lo ha demostrado, pues eso no fue del todo verdadero. Y pues a lo largo de la novela vamos a asistir también cómo el racismo y la discriminación va a estar presente, ¿no?
Hay algo que les quiero también aclarar desde ya, casi de principio a fin. La novela tiene un tinte bastante pesimista y desesperanzador con respecto al ámbito político y al ámbito social peruano. Pero creo que es necesario leerlo y es necesario también asistir a varias de sus descripciones, porque esta novela nos invita mucho a la reflexión, porque a pesar de que está ambientada ya en el año 1948 hasta el año 1956 y que ha sido publicado ya hace más de 50 años, en 1969, muchos de esos problemas son actuales, muchos de esos problemas no se han resuelto y que es necesario tenerlos en cuenta para precisamente tener una mayor inclusión social. Retornando a la novela, como les había comentado, esta contraposición entre lo cholo y lo criollo, esta distinción social y racial incluso, va a estar latente en toda la novela. Los amigos de Santiago Zavala, que son de una posición media alta, por decirlo así, van a también referirse de forma peyorativa, despectiva hacia las personas que están llegando de Lima, perdón, hacia las personas que se dirigen hacia Lima, hacia las personas que de alguna forma detentan el poder. Manuel Arturo Dría era provinciano. Entonces va a haber una parte en la novela donde los familiares de Santiago Zavala se van a referir a él como un cholo y por eso lo van a desprestigiar y sobre todo también van a dar a entender que dada esta condición social que tiene, no va a ser un buen gobernante. Conversación en la Catedral es una historia bastante larga. El hilo central de todo va a ser el encuentro que tiene Santiago Zavala con Ambrosio en un bar que se denomina La Catedral. Esta conversación, esta charla va a tener una duración de 4 horas. Por eso la novela también se divide en 4 partes. Ahora, por todas y cada una de sus páginas, como ya les he mencionado, va a haber muchos puntos de vista pesimistas y desesperanzadores. Varios personajes que encajan en el rótulo de criollo van a referirse también con una forma bastante negativa, una carga negativa, hacia las personas que se encuentran en la parte más baja de la escala social. Ahora, el escritor peruano Richard Parra, en el año 2007-2010 aproximadamente, él publicó un artículo bastante bueno acerca de la novela Conversación en la Catedral y que les voy a citar básicamente la esencia de este texto. Él menciona que en realidad casi toda la novela tiene un punto de vista o una perspectiva criolla porque nuestro protagonista es Santiago Zavala, quien de alguna forma padece un desclasamiento. Él se aleja de todos sus privilegios voluntariamente cuando le ofrece su familia que estudie en la Universidad Católica. Él elige estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, milita como un, digamos, como un ideólogo de izquierda, luego se va a desencantar, va de alguna forma a buscar desligarse de ese beneficio económico, de esos privilegios que él ha gozado desde pequeño. Entonces él va a perder, digamos, todo eso que él gozaba desde la infancia. Durante el transcurso de la novela y sobre todo de esta conversación entre Santiago y Ambrosio vamos a leer las voces de quienes ejercen el poder, como Cayo Bermúdez, la mano derecha de Manuel Arturo Dría, obviamente la ficción, la esposa de Ambrosio, Amalia, guardaespaldas, prostitutas, periodistas, gente digamos, de las barriadas, etc. ¿no? Hay en general una gran multitud de voces y puntos de vista, aunque la principal sea de alguien pues, que se siente desamparado y disconforme con el país y con su propia vida, y nos referimos a Santiago Zavala. Por eso yo creo, y yo discrepo del punto de vista de Richard Parra, quien menciona que solamente hay un punto de vista criollo. Yo creo que hay múltiples puntos de vista, y creo que esa es la riqueza de la novela. Y eso es algo que también me gustaría que ustedes lo experimenten, ¿no? Si bien es cierto, es una novela complicada, es una novela complicada en el sentido de su estructura, ¿no? Porque muchos de los pasajes digamos, de cada personaje están entremezclados. Uno tiene que ir armando como un rompecabezas cada tiempo, cada recuerdo, lo que pasa en el presente o lo que pasó hace tiempo, en fin. Vamos ahora a dar lectura a unos cuantos fragmentos de esta gran novela. Acá tengo, es de la editorial Six Barral, que fue en realidad la primera con la que trabajó Mario Vargas Llosa en sus años de primera creación literaria. Es una novela que en esta edición tiene más de 660 páginas. Vamos a hacer la primera cita de este programa. Conozco el sitio donde como, dice Ambrosio. La catedral, uno de pobres. No sé si le gustará. Si tienen cerveza helada, me gustará, dice Santiago. Vamos, Ambrosio.
Parecía mentira que el niño Santiago tomara ya cerveza, y Ambrosio ríe, los recios dientes amarillo verdosos en el aire. El tiempo volaba, caracho. Suben la escalera, entre los corralones de la primera cuadra de Alfonso Ugarte hay un garaje blanco de la Ford, y en la bocacalle de izquierda asoman, despintados por la grisura inexorable, los depósitos del ferrocarril central. Un camión cargado de cajones oculta la puerta de la catedral. Adentro, bajo el techo de calamina, se apiña en bancas y mesas toscas una rumorosa muchedumbre voraz. Dos chinos en mangas de camisa vigilan desde el mostrador las caras cobrizas, las angulosas facciones que mastican y beben, y un serranito extraviado en un rotoso mandil distribuye sopas humeantes, botellas, fuentes de arroz. Mucho cariño, muchos besos, mucho amor, truena en una radiola multicolor, y al fondo, detrás del humo, el ruido, el sólido olor a viandas y licor y los danzantes enjambres de moscas, hay una pared agujereada. Y una mujer ancha, bañada en sudor, manipula ollas y sartenes cercada por el chisporroteo de un fogón. Aquí vemos las primeras descripciones que tiene el narrador, es decir, en este caso Santiago Zavala, que se entremezcla también con el narrador de tercera persona. Es alguien que describe todo el ambiente de alguien que de alguna forma conoce todo, con los diálogos entre Ambrosio y pues Santiago Zavala, ¿no? Santiago Zavala da su primera impresión, da sus primeras líneas cuando acepta esta invitación para ir al bar La Catedral. Creo que lo que podemos ver acá es una forma variada donde se entremezclan el licor, la gente que sale del trabajo, la gente que después de una ardua jornada pues quiere tener un momento de diversión en un bar, quiere, digamos, distenderse, pero también hay una cercana descripción de lo sórdido, lo sucio, digamos, lo popular, ¿no? Vamos con la siguiente cita. Santiago movió la cabeza con desgano. Se había conseguido un poco de plata, iba a llevársela a la chola. Vivía por ahí, en Surquillo. Popeye abrió los ojos. ¿A la Amalia? Y se echó a reír. ¿Le vas a regalar tu propina porque tus viejos la botaron? No su propina. Santiago partió en dos la cañita. Había sacado 5 libras del chancho. Y Popeye se llevó un dedo a la sien. Derechito al manicomio, flaco. La botaron por mi culpa, dice Santiago. ¿Qué tenía de malo que le regalara un poco de plata? Ni que te hubieras enamorado de la chola, flaco. 5 libras era una barbaridad de plata. Para eso invitamos a las mellizas al cine. Pero en ese momento las mellizas subieron a un Morris verde y Popeye tarde, hermano. Santiago se había puesto a fumar. Acá vemos también otro claro ejemplo de esta distinción entre lo cholo y lo criollo, ¿no? El punto de vista de los amigos de Santiago es más que evidente con respecto a la chola. ¿Para qué regalarle plata a alguien, no? Es alguien que nos sirve, es alguien que de alguna forma trabaja en la casa de Santiago, ¿para qué darle más? Entonces vemos también acá hay una clara discriminación, una clara distinción. Ahora, algo que les quiero destacar también es que esta distinción no es gratuita. Si bien es cierto, es un poco cruda, es un poco difícil de asimilar porque son problemas que siguen actualmente latentes en nuestro país. Algo muy importante en Vargas Llosa es que, así como hizo en La Ciudad de los Perros cuando relata el machismo, también la sordidez, la degeneración en la educación de los jóvenes, no lo hace alabándolo, sino criticándolo, denunciándolo. Y esto es algo que también está muy claro en Vargas Llosa en Conversación en la Catedral. Si bien es cierto, él, digamos, recorre ampliamente en todos los estratos y clases sociales la discriminación, las distinciones, el racismo, todo lo sucio que hay, el arribismo. Él en ningún momento critica, mejor dicho, él en ningún momento elogia, ¿no? Más bien el criollismo o este aspecto criollo del Perú, sino que lo denuncia, lo critica, demanda de alguna forma un cambio, ¿no? Demuestra todo lo malo que hay en ello. Y eso creo que es una de las principales lecciones que nos puede dejar Conversación en la Catedral. En general, creo que estas dos citas podríamos haber hecho muchas más. Sintetizan una parte, o solamente una parte, un fragmento de esta gran novela, ¿no? Como les había comentado, este aspecto criollo que, si bien es cierto, late en toda la novela, está escrito creo que con un fin, o que es un fin de alguna forma un tanto moralizador, o un fin descarnado, en el que realmente nos enfrenta en la literatura con eso que tenemos de bien y de mal, pero mayormente de mal los peruanos, ¿no? Yo creo que es una época certera para recordar ello. Yo espero que les haya gustado mucho el programa. Conmigo será hasta la próxima edición y no se olviden de visitar nuestra página web www.conexionvida.net.pe. Será conmigo hasta la próxima.